Roberto Mendoza llevaba 15 años manejando la misma ruta, Ciudad de México a Puerto Escondido, pasando por las curvas serpenteantes de la Sierra Madre Oriental. Su troca azul marino, una Kenworth del 2008 que había comprado de segunda mano, era su segundo hogar. En la cabina tenía fotos de su esposa Carmen y sus dos hijos, Diego y Sofía, pegadas al tablero con cinta adhesiva que ya amarilleaba por el tiempo. Era un martes de octubre cuando todo cambió. El sol apenas comenzaba a asomar entre los cerros oaxaqueños cuando Roberto sintió que algo no andaba bien con el motor. Un sonido extraño, como un gemido metálico, lo hizo fruncir el ceño. Llevaba una carga importante, medicamentos para los hospitales de la costa, y el retraso podía costarle el contrato que tanto necesitaba para pagar la operación del corazón de Carmen. La troca comenzó a perder potencia en una subida empinada. Roberto maldijo entre dientes mientras buscaba un lugar seguro para orillarse. Fue entonces cuando la vio. Una mujer joven, tal vez de 25 años, parada al borde de la carretera con un niño pequeño en brazos. Su ropa estaba desgarrada, tenía el rostro magullado y en sus ojos había un terror que Roberto reconoció inmediatamente. Era la misma mirada que había visto en los ojos de su hermana María, años atrás, cuando su marido la golpeaba. Sin pensarlo dos veces, detuvo la troca. El motor tosía como un enfermo terminal, pero eso ya no importaba. La mujer retrocedió cuando él bajó de la cabina, abrazando al niño con más fuerza. Roberto levantó las manos, mostrando las palmas. «No te voy a hacer daño, güerita», le dijo con voz suave. «¿Necesitas ayuda?». La mujer lo miró con desconfianza, pero había algo en la expresión bondadosa de Roberto que la tranquilizó. Tenía cicatrices frescas en los brazos y una herida en el labio que aún sangraba. El niño, que no tendría más de 3 años, lloraba quedito, como si hubiera aprendido que hacer ruido era peligroso. «Mi marido», comenzó a decir, pero se quebró. «Me va a matar si me encuentra». Roberto sintió que se le encogía el estómago. No era la primera vez que se topaba con una situación así en la carretera, pero nunca había podido hacer nada más que llamar a las autoridades y seguir su camino. Esta vez era diferente. Esta vez su troca estaba descompuesta en medio de la nada, y esta mujer necesitaba más que una llamada telefónica. «¿Cómo te llamas?», preguntó, acercándose lentamente. «Elena», susurró. «Y él es Mateo». Roberto miró hacia atrás, hacia la carretera vacía que se perdía entre los cerros. Luego miró hacia adelante, donde su destino lo esperaba con medicina para enfermos que no podían esperar. Y finalmente miró a Elena y a Mateo, 2 seres humanos que necesitaban su ayuda en ese momento preciso. La decisión que tomó en los siguientes segundos cambiaría no solo el rumbo de ese viaje, sino el curso completo de su vida. Roberto no sabía que estaba a punto de enfrentar una elección que pondría a prueba todo en lo que creía: su sentido de la justicia, su fe en Dios y su capacidad para proteger a los inocentes sin importar el costo personal. El viento de la sierra sopló entre los pinos, llevándose el sonido del motor moribundo de la troca y trayendo consigo el eco lejano de sirenas que se acercaban por la carretera. Elena se estremeció y Roberto supo, con una certeza que le caló hasta los huesos, que su vida normal había terminado para siempre. La vida te pone pruebas cuando menos te lo esperas. Roberto había manejado esa carretera miles de veces,
pero nunca había parado por una falla mecánica exactamente en ese punto, exactamente a esa hora, exactamente cuando Elena más lo necesitaba. Algunos dirían que fue casualidad. Roberto prefería llamarlo destino, porque a veces, cuando el universo quiere enseñarte algo sobre quién realmente eres, te descompone la troca en medio de la sierra oaxaqueña y pone frente a ti a una mujer golpeada con un niño en brazos. Y entonces tienes que elegir, seguir siendo quien has sido siempre, o convertirte en quien necesitas ser. Roberto eligió convertirse. Elena temblaba mientras le contaba su historia. Su esposo, Aurelio Vázquez, era comandante de la policía municipal en un pueblo cercano. Durante 3 años había abusado de ella, amenazándola con quitarle a Mateo si intentaba dejarlo. Esa mañana la había golpeado tan fuerte que ella había perdido el conocimiento. Cuando despertó, él no estaba. Era su oportunidad, tal vez la única. Había caminado casi 10 kilómetros por la carretera con Mateo en brazos, rogándole a Dios que alguien la ayudara antes de que Aurelio se diera cuenta de su escape. Sus pies sangraban dentro de los zapatos rotos, pero no se había atrevido a parar hasta que vio la troca de Roberto detenerse. «Él tiene contactos en toda la región», explicó Elena entre sollozos. «Si me encuentra, me mata. Y a Mateo... Dios mío, no sé qué le haría a Mateo». Roberto sintió una furia fría subiéndole por el pecho. En su mente vio el rostro de su hermana María, que había muerto 5 años atrás en un accidente que todos sabían que había sido provocado por su marido. La policía nunca investigó realmente. Los hombres poderosos tenían sus formas de protegerse. Revisó el motor de la troca. El problema era serio, pero no imposible de arreglar. Sin embargo, llevaría horas, tal vez todo el día. Tiempo que Elena no tenía. Tiempo que los hospitales de la costa tampoco tenían para recibir sus medicamentos. Roberto tomó su teléfono satelital y marcó el número de su jefe. Le explicó que había tenido un accidente, que la carga se había perdido, que necesitaba que enviaran un equipo de rescate. Mintió con una facilidad que lo sorprendió a él mismo. Luego llamó a Carmen. «Amor, voy a llegar tarde», le dijo. «Muy tarde». «¿Estás bien?», preguntó Carmen preocupada. Roberto miró a Elena, que consolaba a Mateo cantándole una canción de cuna en voz muy baja. El niño tenía moretones en los bracitos. «Sí», respondió. «Estoy exactamente donde tengo que estar». Colgó el teléfono y tomó la decisión que lo cambiaría todo. Abrió la parte trasera de la troca y comenzó a sacar cajas de medicamentos. Elena lo miraba sin entender. «¿Qué haces?» «Te voy a llevar lejos de aquí», dijo Roberto. «Pero primero tengo que esconder esta carga donde nadie la encuentre. Cuando vengan a investigar van a pensar que nos asaltaron y se llevaron todo». «¿Por qué?», preguntó Elena. «¿Por qué harías eso por nosotros?». Roberto se enderezó y la miró directamente a los ojos. En ellos vio el reflejo de su hermana María, de su propia hija Sofía, de todas las mujeres que había conocido y que habían sufrido en silencio. «Porque mi hermana murió esperando que alguien la ayudara», dijo simplemente. «Y porque Dios me puso aquí hoy, en este momento, contigo y con Mateo. No voy a desaprovechar esta oportunidad de hacerlo correcto». Elena comenzó a llorar, pero esta vez no era de miedo. Era de alivio, de gratitud, de esperanza. Por primera vez en años,
Alguien había elegido protegerla en lugar de lastimarla. Roberto escondió los medicamentos en una cueva natural, Piache. Conocía desde hacía años, marcó las coordenadas en su GPS personal y luego roció gasolina en la parte trasera de la troca. El fuego se extendió rápidamente, creando una cortina de humo que se veía desde kilómetros de distancia. «Ahora vamos», le dijo a Elena. «Tenemos que llegar al pueblo antes de que él se dé cuenta de que te fuiste». Pero mientras cargaba a Mateo y ayudaba a Elena a caminar hacia la carretera para hacer señas a otro vehículo, Roberto no sabía que Aurelio Vázquez ya había descubierto la huida de su esposa, y que en ese momento el comandante estaba coordinando un operativo de búsqueda que incluía retenes en todas las carreteras de la región. El juego había comenzado, y Roberto Mendoza, un simple trailero que solo quería llegar a tiempo a casa para abrazar a su esposa enferma, acababa de convertirse en el enemigo número uno de uno de los hombres más peligrosos de Oaxaca. Un autobús de pasajeros se detuvo cuando Roberto le hizo señas. El conductor, un hombre mayor con bigote gris, miró con desconfianza la escena. La troca quemándose a lo lejos, la mujer golpeada, el niño llorando y Roberto con su overol sucio y cara de preocupación. «¿Qué pasó aquí, hermano?» «Nos asaltaron», mintió Roberto. «Se llevaron la carga y prendieron fuego a la troca. Mi esposa está herida. Necesitamos llegar al hospital más cercano». El conductor dudó un momento, pero la vista de Elena y Mateo lo convenció. Los dejó subir sin cobrarles pasaje. Durante las 2 horas de viaje hasta Oaxaca de Juárez, Roberto elaboró un plan que cambiaría sus vidas para siempre. No podían ir a la policía. No podían quedarse en México. Elena necesitaba desaparecer completamente, y él tendría que ayudarla a hacerlo. Pero eso significaba convertirse en fugitivo, abandonar a su familia, renunciar a la vida que había construido durante 42 años. Mientras el autobús avanzaba por las montañas, Roberto pensó en Carmen esperándolo en casa, en sus hijos que lo necesitaban, en la operación que ella necesitaba y que él ya no podría pagar. Pensó en todo lo que estaba a punto de perder. Luego miró a Elena, que había logrado que Mateo se durmiera en sus brazos, y supo que no había vuelta atrás. Algunos sacrificios eran necesarios. Algunos actos de justicia requerían que un hombre bueno perdiera todo para que los inocentes pudieran ganar una oportunidad de vivir. El autobús siguió su camino hacia un destino incierto, llevando consigo a 3 personas cuyas vidas se habían entrelazado para siempre en una carretera polvorienta de Oaxaca, donde un trailero había elegido hacer lo correcto sin importar el costo, y en algún lugar detrás de ellos, Aurelio Vázquez recibía la noticia de que había rastros de su esposa en la escena de un accidente carretero. La cacería había comenzado. En Oaxaca de Juárez, Roberto utilizó sus ahorros para comprar documentos falsos para Elena y Mateo. Un contacto que conocía del mundo del transporte le consiguió identidades nuevas. Ella se convertiría en Lucía Morales, viuda de Guadalajara. Mateo sería su hijo legítimo. Roberto se convirtió en Carlos Ruiz, su hermano mayor que la acompañaba a establecerse en una nueva ciudad. Durante 3 días se escondieron en un hotel barato mientras esperaban los papeles. Roberto llamó a Carmen todas las noches inventando historias sobre investigaciones policiales y trámites burocráticos. Cada mentira era como un cuchillo en el corazón, pero sabía que la verdad la pondría en peligro.
Elena comenzó a sanar físicamente, pero las heridas emocionales eran más profundas. Por las noches despertaba gritando, reviviendo años de abuso. Roberto se quedaba despierto, hablándole suavemente hasta que se calmaba, prometiéndole que nunca más estaría sola. El cuarto día, los documentos estuvieron listos. Roberto había tomado una decisión que no le había contado a Elena. La acompañaría hasta Tijuana, la ayudaría a cruzar a Estados Unidos y luego regresaría a enfrentar las consecuencias de sus actos. Era la única forma de asegurar que ella y Mateo estuvieran verdaderamente a salvo. Pero cuando llegó el momento de subir al autobús hacia el norte, Elena se negó a irse sin él. «Si regresas, él te va a matar», le dijo. «Aurelio nunca olvida». Roberto sabía que tenía razón. También sabía que si no regresaba, Carmen moriría esperándolo, y sus hijos crecerían pensando que su padre los había abandonado. Era una elección imposible entre dos tipos de amor: el amor familiar que lo había definido toda su vida, y el amor compasivo que había nacido en una carretera polvorienta 3 días atrás. Al final, fue Mateo quien tomó la decisión por él. El niño, que había empezado a caminar agarrándose de la mano de Roberto, se negó a soltarlo cuando llegó el momento de despedirse. Lloró con tal desesperación que otros pasajeros del autobús comenzaron a mirar con curiosidad. «Él te ve como a un papá», susurró Elena. «Es la primera vez que no le tiene miedo a un hombre». Roberto sintió que se le partía el corazón. En ese momento entendió que su sacrificio no era solo por Elena. Era por Mateo, por el futuro de ese niño que merecía crecer sin miedo, sin violencia, con alguien que lo protegiera incondicionalmente. Subió al autobús. El viaje a Tijuana duró 18 horas. Durante todo el trayecto, Roberto escribió una carta para Carmen, explicándole todo lo que había pasado, pidiéndole perdón por las mentiras y prometiéndole que algún día encontraría la forma de regresar a ella. Escribió otra carta para sus hijos, diciéndoles que los amaba y que todo lo que había hecho era para proteger a una familia que lo necesitaba, igual que él los había protegido a ellos toda su vida. En Tijuana, Roberto gastó sus últimos ahorros en pagar a un coyote para que ayudara a Elena y Mateo a cruzar la frontera. Los vio desaparecer en la oscuridad del desierto hacia una vida nueva en un país donde Aurelio Vázquez no podría encontrarlos. Después se sentó en un café barato, pidió un tequila y bebió a la salud de 2 desconocidos que se habían convertido en su familia. Luego llamó a Carmen para contarle la verdad. «Hice algo, amor», le dijo. «Algo que tenía que hacer, pero que nos va a costar todo». Carmen escuchó en silencio mientras él le contaba la historia completa. Cuando terminó, hubo un largo silencio del otro lado de la línea. «¿Los pusiste a salvo?», preguntó finalmente. «Sí». «¿Harías lo mismo otra vez?». Roberto no dudó. «Sí». «Entonces hiciste lo correcto», dijo Carmen. «Ahora ven a casa. Enfrentaremos lo que venga, juntos». Pero Roberto sabía que no podía regresar. No todavía. Aurelio lo estaría esperando, y su familia pagaría el precio de su justicia. Tendría que esperar, encontrar la forma de proteger a los suyos desde la distancia, hasta que fuera seguro volver. Colgó el teléfono y miró hacia el norte, donde Elena y Mateo comenzaban una nueva vida. Luego miró hacia el sur, donde su familia lo esperaba. Y por primera vez desde que todo había comenzado, Roberto lloró.
Lloró por la vida que había perdido, por la familia que había dejado atrás, por la mujer que amaba y que moriría sin él a su lado. Pero también lloró de alivio, porque sabía que había hecho lo correcto. En un mundo lleno de injusticia, él había elegido ser justo. En un mundo lleno de cobardía, él había elegido ser valiente. Y eso tendría que ser suficiente. Roberto Mendoza desapareció esa noche en Tijuana. Carlos Ruiz nació al amanecer, cuando un hombre quebrado pero íntegro comenzó a caminar hacia el interior de México, lejos de la frontera, lejos de Oaxaca, lejos de todo lo que había sido su vida. Durante los siguientes 5 años trabajaría en construcción, en fábricas, en cualquier lugar donde pudieran pagarle en efectivo y no hicieran preguntas. Enviaría dinero a Carmen a través de intermediarios, pequeñas cantidades que llegaban sin remitente, como milagros anónimos que le permitían pagar su tratamiento médico. Elena se estableció en Los Ángeles con Mateo. Trabajó limpiando oficinas por las noches y estudiando inglés por las tardes. Mateo creció fuerte y sano, sin miedo, preguntando constantemente por tío Roberto y cuándo volvería a verlo. Aurelio Vázquez nunca dejó de buscar. Su orgullo herido lo convirtió en una obsesión que lo consumía. Gastó recursos públicos en investigaciones privadas, sobornó funcionarios, amenazó testigos. Pero Elena había desaparecido completamente. Y Roberto se había vuelto un fantasma. Mientras tanto, Carmen luchaba contra su enfermedad sin saber si su esposo estaba vivo o muerto. Los hijos de Roberto crecían preguntándose por qué su padre los había abandonado. La familia Mendoza vivía en un limbo de esperanza y desesperación que parecía no tener fin. Pero hay fuerzas en el universo más poderosas que la venganza. De un hombre corrupto, hay una justicia que trabaja en silencio, tejiendo hilos de destino que eventualmente se encuentran en el lugar y momento precisos. Y después de 5 años de separación, dolor y sacrificio, esos hilos estaban a punto de converger otra vez en Oaxaca, porque Elena había decidido regresar. Mateo tenía 8 años y hablaba perfecto inglés, pero por las noches le pedía a su mamá que le contara historias en español sobre el hombre bueno que los había salvado. Elena había prosperado en Estados Unidos, pero una parte de su corazón había quedado en México con el hombre que había sacrificado todo por protegerla. Había ahorrado suficiente dinero para regresar con seguridad. Había contratado abogados, investigadores privados, periodistas. Tenía evidencia del abuso de Aurelio, testimonios de otras víctimas, pruebas de corrupción que podrían enviarlo a prisión por décadas. Era hora de que Elena dejara de huir y comenzara a luchar. Era hora de que Roberto Mendoza regresara a casa. Era hora de que la justicia, esa fuerza misteriosa que había unido sus destinos en una carretera polvorienta 5 años atrás, terminara lo que había comenzado. La troca se había detenido en Oaxaca para que un hombre bueno salvara a una mujer desesperada. Ahora, una mujer fuerte iba a regresar a Oaxaca para salvar al hombre que la había salvado a ella. El círculo estaba a punto de cerrarse. Carmen Mendoza había sobrevivido a su enfermedad cardíaca, pero no había sobrevivido intacta al abandono de su esposo. Los primeros 2 años había mantenido la esperanza, inventando excusas para los vecinos, diciéndoles a sus hijos que papá regresaría pronto. El dinero anónimo que llegaba cada mes la tranquilizaba. Sabía que Roberto estaba vivo, que pensaba en ellos, que los seguía protegiendo desde la distancia.
Pero después del tercer año sin noticias directas, algo se rompió en ella. La esperanza se convirtió en resentimiento, el amor en abandono, la comprensión en amargura. Carmen comenzó a reconstruir su vida sin Roberto, aceptando la ayuda de otros hombres, considerando la posibilidad de rehacer su familia. Diego y Sofía, ahora adolescentes, habían creado sus propias versiones de la historia. Diego creía que su padre había muerto en algún accidente y que las autoridades les ocultaban la verdad. Sofía pensaba que Roberto había tenido otra familia, otra vida, que había elegido por encima de ellos. Ambos habían dejado de preguntar por él. La familia Mendoza había aprendido a vivir con un vacío que tenía la forma exacta de Roberto, pero que ya no esperaban que fuera llenado. Habían aceptado que el hombre que había sido el centro de sus vidas se había convertido en un recuerdo, una historia que se contaban en ocasiones especiales, una fotografía que amarilleaba en la sala. Por eso, cuando Elena tocó a su puerta un martes de octubre, exactamente 5 años después del día en que Roberto había parado su troca para ayudarla, Carmen no entendió inmediatamente quién era esa mujer elegante que hablaba con acento americano y venía acompañada de un niño de ojos grandes y sonrisa tímida. «Señora Mendoza», dijo Elena, «mi nombre es Elena Vázquez. Su esposo me salvó la vida». Carmen sintió que las rodillas se le aflojaban. Durante 5 años había fantaseado con este momento. Alguien aparecería en su puerta con noticias de Roberto, con explicaciones, con respuestas a las preguntas que la habían atormentado cada noche. Pero ahora que estaba sucediendo, no sabía si quería escuchar la verdad. «¿Dónde está?», preguntó simplemente. «No lo sé», admitió Elena, «pero he venido a encontrarlo, y he venido a hacer justicia por él». Elena le contó la historia completa. Le mostró fotografías de su nueva vida en Los Ángeles, documentos legales que probaban el abuso de Aurelio, evidencia que había recopilado durante años para construir un caso contra su exesposo. Le explicó cómo Roberto había sacrificado su carga, su trabajo, su familia, su futuro, todo para salvar a 2 desconocidos. «Él podría haber llamado a la policía y seguido su camino», dijo Elena, «pero eligió arriesgar todo para protegernos, y por esa decisión ha pagado un precio que nunca debió pagar solo». Carmen escuchó en silencio, reconociendo al hombre que había amado en cada detalle de la historia. Era típico de Roberto sacrificarse por otros. Era típico de él anteponer la justicia a la conveniencia. Era típico de él proteger a los débiles sin importar el costo personal. Pero también era típico de él no considerar completamente el precio que otros pagarían por sus decisiones nobles. «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó Carmen cuando Elena terminó su relato. «Quiero devolverle a su familia el hombre que perdieron por protegerme», respondió Elena. «Quiero que Aurelio pague por sus crímenes. Y quiero que Roberto sepa que Elena y Mateo están a salvo, que su sacrificio valió la pena, que puede volver a casa». Mateo, que había estado jugando calladamente en el suelo, se acercó a Carmen y le ofreció un dibujo que había estado haciendo. Era un camión azul con 2 figuras adentro, un hombre grande y sonriente y un niño pequeño que lo abrazaba. «Es mi papá Roberto», dijo Mateo en español entrecortado. «Mami dice que él nos salvó. Yo quiero verlo otra vez». Carmen miró el dibujo, luego miró a Elena y finalmente miró a Mateo. En los ojos del niño vio la misma bondad que había visto en Roberto el día que se conocieron.
En la determinación de Elena reconoció la fuerza que había sostenido a su propia familia durante los años difíciles. Y por primera vez en 5 años, Carmen Mendoza sintió algo que había creído perdido para siempre: esperanza. ¿Qué necesita que hagamos?, preguntó. Elena sonrió. Era la misma sonrisa que había dirigido a Roberto en aquella carretera polvorienta, llena de gratitud y determinación a partes iguales. «Necesito que me ayuden a traer a Roberto a casa», dijo. «Y necesito que confíen en mí cuando les diga que esta vez vamos a ganar». Afuera, el viento de octubre sopló entre los árboles del barrio donde Roberto había construido su vida antes de convertirse en fugitivo. Era el mismo viento que había soplado en la sierra oaxaqueña el día que todo cambió, trayendo consigo el aroma de pinos y la promesa de que la justicia, aunque tardara años en llegar, siempre encuentra su camino. El regreso había comenzado. Elena había hecho su tarea durante los 5 años en Los Ángeles. No solo había construido una vida nueva para ella y Mateo, había construido un caso legal que podría destruir a Aurelio Vázquez para siempre. Tenía testimonios de 7 mujeres que habían sido abusadas por él, evidencia de corrupción que involucraba a funcionarios estatales, registros financieros que probaban malversación de fondos públicos. Pero más importante que todo eso, tenía aliados. Un fiscal federal que había estado esperando la oportunidad de limpiar la región, un grupo de abogados especializados en derechos humanos, periodistas de investigación que habían estado siguiendo el rastro de Aurelio durante años. El plan era complejo, pero sólido. Elena se presentaría públicamente como testigo principal en un caso federal contra Aurelio. Los medios de comunicación cubrirían la historia, creando presión pública que haría imposible que el caso fuera enterrado. Roberto sería protegido como testigo clave, con inmunidad garantizada por su cooperación. Pero primero tenían que encontrarlo. Carmen había guardado todas las remesas de dinero que habían llegado sin remitente durante 5 años. Elena contrató a un investigador privado para rastrear el origen de los envíos. El rastro los llevó a una serie de trabajos temporales en diferentes estados. Roberto había trabajado en Puebla, Michoacán, Jalisco, moviéndose constantemente para evitar ser encontrado. El rastro más reciente los llevó a una construcción en Morelia, donde un hombre llamado Carlos Ruiz había trabajado durante 6 meses antes de desaparecer otra vez. El patrón era claro. Roberto se movía cada vez que comenzaba a establecer relaciones, cada vez que alguien hacía preguntas sobre su pasado, cada vez que sentía que podría estar poniendo en peligro a otros. «Está cerca», le dijo Elena a Carmen. «Puedo sentirlo». Diego y Sofía habían reaccionado de manera diferente a la revelación sobre su padre. Diego se había llenado de orgullo al saber que Roberto había arriesgado todo para salvar vidas, que había elegido ser héroe en lugar de espectador. Sofía se había enojado más, sintiendo que su padre había elegido a extraños por encima de su propia familia. ¿Por qué Elena y Mateo eran más importantes que nosotros?, le preguntó a su madre una noche. Carmen, que se había hecho la misma pregunta miles de veces durante 5 años, finalmente tenía una respuesta. «No éramos más o menos importantes», explicó. «Simplemente estábamos a salvo. Ellos no. Tu papá no eligió amarlos más que a nosotros. Eligió usar su amor por nosotros para proteger a quienes no tenían a nadie más». Era una distinción sutil, pero fundamental. Roberto no había abandonado a su familia.
Había extendido su familia para incluir a quienes la necesitaban desesperadamente. Mateo se había adaptado rápidamente a la vida en México. Jugaba con los niños del barrio, ayudaba a Carmen en la cocina, le enseñaba palabras en inglés a Sofía. Pero por las noches, cuando creía que nadie lo veía, se sentaba junto a la ventana y miraba hacia la calle, esperando ver aparecer a Roberto. ¿Cuándo va a venir papá Roberto?, le preguntaba a Elena cada día. Pronto, mi amor, Letizia, respondía ella. Muy pronto. Una noche, mientras toda la familia estaba sentada en la sala viendo televisión, el investigador privado llamó con noticias. Había encontrado a Roberto. Estaba trabajando en una granja avícola en las afueras de Guadalajara, viviendo bajo el nombre de Carlos Ruiz, enviando la mitad de su salario a una dirección en Ciudad de México que correspondía a un servicio de remesas. ¿Cuándo podemos ir por él?, preguntó Carmen. Todavía no, respondió Elena. Primero necesitamos asegurar que sea seguro para él regresar. Aurelio sigue siendo comandante, sigue teniendo poder. Si Roberto aparece antes de que tengamos todo listo, lo matarán antes de que pueda testificar. Elena tenía razón, pero la espera era agonía para todos. Carmen había vivido 5 años sin saber si volvería a ver a su esposo. Ahora que sabía dónde estaba, cada día que pasaba sin ir por él se sentía como una traición. Mateo había comenzado a hacer dibujos obsesivamente. Camiones azules, hombres con overoles, familias reunidas alrededor de mesas llenas de comida. Pegaba los dibujos en las paredes de su cuarto, creando un mural de esperanza que cubría cada centímetro. Disponible. Cuando papá Roberto venga, le decía a Elena, le voy a enseñar todos mis dibujos. Le voy a enseñar cómo aprendí a escribir su nombre. Elena sabía que no podía seguir posponiendo el momento. El caso contra Aurelio estaba listo, los testigos estaban preparados, los medios estaban esperando la señal. Era hora de actuar. Pero antes de enfrentar a su abusador, Elena necesitaba hacer algo que había estado posponiendo durante 5 años. Necesitaba ver a Roberto, agradecerle en persona, pedirle perdón por el precio que había pagado por salvarlos. Y necesitaba darle la oportunidad de decidir si realmente quería regresar a casa. Roberto, o Carlos, como lo conocían sus compañeros de trabajo, se levantaba todos los días a las 4 de la mañana para alimentar a las gallinas en la granja de don Sebastián. El trabajo era monótono pero honesto, y le daba tiempo para pensar. Durante 5 años había perfeccionado el arte de vivir en el presente. No mirar atrás hacia lo que había perdido, no mirar adelante hacia lo que podría no llegar nunca. Vivía en un cuarto pequeño detrás de la casa principal, amueblado solo con una cama, una mesa y una silla. En la mesa tenía 3 fotografías, una de Carmen y los niños, tomada el día de su último cumpleaños juntos, otra de Elena y Mateo durmiendo en el autobús camino a Tijuana, y una tercera que había comprado en un mercado de la Virgen de Guadalupe. Cada noche, antes de acostarse, miraba las 3 fotografías y rezaba. Agradecía por los días buenos que había tenido con Carmen, pedía protección para Elena y Mateo en su nueva vida y rogaba por la fuerza para continuar su exilio hasta que fuera seguro regresar. Don Sebastián, su patrón, era un hombre de pocas palabras que nunca hacía preguntas personales, pero había algo en Carlos que le inspiraba confianza. Era el tipo de trabajador que llegaba temprano, se quedaba tarde y trataba a los animales con gentileza. Era el tipo de hombre que ayudaba a sus compañeros sin esperar nada a cambio. «Carlos», le dijo don Sebastián una mañana,
Tengo una propuesta para ti. Roberto levantó la vista del comedero que estaba llenando. En 5 años había aprendido a desconfiar de las propuestas. Generalmente significaban que era hora de moverse otra vez. Mi hijo mayor se va a estudiar a la capital, continuó don Sebastián. Necesito a alguien de confianza para que maneje la granja. El puesto es tuyo si lo quieres. Buen salario, casa propia, prestaciones. Era la oportunidad que Roberto había estado esperando sin saberlo. Un lugar donde podría quedarse, establecerse, tal vez incluso traer a su familia algún día. Pero aceptar significaba apostar a que Aurelio eventualmente se olvidaría de él, que el tiempo curaría las heridas, que 5 años de exilio eran suficientes. ¿Puedo pensarlo?, preguntó Roberto. Claro, pero no te tardes mucho. Necesito una respuesta para fin de mes. Esa noche, Roberto se sentó en su cuarto mirando las fotografías durante horas. ¿Era hora de dejar de huir? ¿Era hora de apostar por un futuro en lugar de simplemente sobrevivir un día a la vez? ¿O estaba siendo ingenuo al pensar que podría tener una vida normal después de lo que había hecho? No tenía forma de saber que en ese momento, a menos de 100 kilómetros de distancia, Elena estaba preparándose para el viaje que lo cambiaría todo. No tenía forma de saber que Carmen había dejado de esperar pasivamente y había comenzado a actuar. No tenía forma de saber que Mateo se había convertido en un niño que hablaba de él como el héroe de todas sus historias. Roberto tomó la fotografía de Elena y Mateo y la acercó a la luz. En los 5 años que habían pasado, había imaginado miles de veces cómo estarían viviendo. Se había preguntado si Mateo lo recordaría, si Elena habría encontrado a alguien más, si habían logrado ser felices en su nueva vida. Nunca se había permitido preguntarse si lo extrañaban tanto como él los extrañaba a ellos. A la mañana siguiente, cuando don Sebastián le preguntó por su decisión, Roberto le dijo que necesitaba unos días más. Había algo en el aire, una sensación que no podía explicar, como si el viento estuviera trayendo noticias que cambiarían todo. Roberto no sabía que tenía razón. Elena llegaría a la granja en 3 días. Elena había alquilado un coche en Guadalajara y manejado hasta la granja siguiendo las indicaciones del investigador privado. Durante todo el viaje, Mateo había estado preguntando si realmente iban a ver a papá Roberto, si él los reconocería, si se acordaría de los juegos que solían jugar cuando Mateo era pequeño. ¿Y si ya no nos quiere?, preguntó Mateo mientras se acercaban a la granja. ¿Y si está enojado porque nos fuimos sin decirle adiós? Elena sintió que se le encogía el corazón. Durante 5 años había cargado con la culpa de separar a Roberto de su familia, de convertirlo en fugitivo, de destruir la vida de un hombre bueno por salvar la suya. Había construido una nueva vida en Los Ángeles, pero nunca había dejado de sentir que le debía una deuda imposible de pagar. Papá Roberto nos salvó porque es bueno, le explicó a Mateo. Las personas buenas no dejan de serlo. Él va a estar feliz de vernos, te lo prometo. Pero Elena no estaba tan segura como sonaba. 5 años era mucho tiempo. La gente cambiaba. El sufrimiento podía endurecer los corazones, hacer que las personas se volvieran amargas, resentidas. Era posible que Roberto hubiera llegado a lamentar su decisión, que las viera como la causa de todos sus problemas. La granja de don Sebastián era más grande de lo que Elena había esperado. Había varios edificios, corrales llenos de gallinas y campos de maíz que se extendían hasta el horizonte. Un perro viejo corrió hacia el coche cuando se detuvieron, ladrando pero moviendo la cola.
Elena bajó del coche con las piernas temblorosas. Mateo se escondió detrás de ella, de repente tímido después de años de esperar este momento. Don Sebastián salió de la casa principal, secándose las manos en un trapo. ¿En qué les puedo servir? Estamos buscando a Carlos Ruiz, dijo Elena. Creemos que trabaja aquí. Don Sebastián frunció el ceño. Era protector con sus trabajadores, especialmente con Carlos, que obviamente tenía secretos, pero era un hombre de bien. ¿Para qué lo buscan? Elena había preparado esta conversación durante todo el viaje, pero ahora que estaba aquí, las palabras se le atoraban en la garganta. Soy su familia, dijo finalmente. Su hermana. Llevamos años buscándolo. Don Sebastián la estudió con cuidado. Había algo en los ojos de la mujer que le recordaba a Carlos. Una tristeza profunda, pero también una fuerza inquebrantable. Está en el corral de atrás, dijo finalmente. Pero vayan despacio. Carlos es un hombre bueno, pero frágil. No sé qué le pasó antes de llegar aquí, pero lo marcó profundo. Elena asintió y tomó la mano de Mateo. Caminaron alrededor de la casa principal, siguiendo el sonido de las gallinas y el eco de una voz que cantaba bajito en español. Y entonces lo vieron. Roberto estaba llenando comederos, usando el mismo overol azul que había llevado el día que los salvó, pero ahora se veía más delgado, más canoso, más gastado por los años. Estaba cantando una canción de cuna que Elena reconoció, misma que solía cantarle a Mateo durante los primeros días después del rescate. Mateo soltó la mano de Elena y corrió hacia él. ¡Papá, Roberto! Roberto se enderezó, sorprendido por la voz. Se volteó y vio a un niño de 8 años corriendo hacia él con los brazos abiertos. Por un momento no lo reconoció. Mateo había crecido, había cambiado, ya no era el bebé asustado que recordaba. Pero entonces el niño se lanzó a sus brazos y Roberto sintió el mismo amor inmediato, protector y feroz que había sentido 5 años atrás en una carretera polvorienta. Mateo, susurró, abrazándolo con fuerza. Dios mío, Mateo. Elena se acercó lentamente, con lágrimas corriendo por las mejillas. Roberto la miró por encima de la cabeza de Mateo, y en sus ojos vio la misma mujer que había salvado, pero transformada. Ya no era la víctima asustada que había encontrado al borde de la carretera. Era una mujer fuerte, independiente, próspera. «Hola, Roberto», dijo Elena. «Venimos a llevarte a casa». Roberto sintió que las rodillas se le aflojaban. Durante 5 años había soñado con este momento, pero también lo había temido. El regreso significaba enfrentar las consecuencias, arriesgar no solo su vida, sino las vidas de todos los que amaba. «No puedo», dijo. «Todavía no es seguro». «Sí puedes», respondió Elena. «¿Por qué esta vez no vas a enfrentar esto solo?» Mateo se separó de Roberto y lo miró con esos ojos grandes que recordaba perfectamente. «Mami dice que tú eres un héroe», dijo. «Dice que nos salvaste porque nos amas». «Yo también te amo, papá Roberto. Por eso vinimos a salvarte a ti». Roberto miró a Elena, luego a Mateo, y finalmente entendió lo que habían venido a ofrecerle. No solo la oportunidad de regresar a casa, sino la oportunidad de terminar lo que había comenzado 5 años atrás. La oportunidad de convertir su sacrificio en justicia. Por primera vez en 5 años, Roberto Mendoza sintió algo que había creído perdido para siempre: esperanza. Esa noche, sentados en el cuarto de Roberto mientras Mateo dormía en sus brazos,
Elena le contó todo lo que había construido durante los 5 años de separación. Le mostró fotografías de su vida en Los Ángeles, documentos legales que probaban el caso contra Aurelio, cartas de apoyo de organizaciones de derechos humanos. «Tengo 17 testigos dispuestos a declarar contra él», explicó Elena. «Tengo evidencia financiera de corrupción. Tengo grabaciones de amenazas. Tengo todo lo que necesitamos para ponerlo en prisión por el resto de su vida». Roberto escuchaba en silencio, acariciando el cabello de Mateo. El niño había crecido tanto, pero seguía teniendo la misma expresión pacífica cuando dormía. «¿Y mi familia?», preguntó. «¿Cómo sabes que no les pasará nada?» «Porque tu familia está trabajando conmigo», respondió Elena. «Carmen, Diego, Sofía, todos saben la verdad. Todos están esperando que regreses. Y todos están dispuestos a luchar para asegurar que esta vez ganemos». Elena le mostró fotos recientes de Carmen, más delgada pero sonriente, rodeada de papeles legales. Fotos de Diego, ahora un joven alto y serio, que había heredado la determinación de su padre. Fotos de Sofía, convertida en una adolescente hermosa que se parecía mucho a Carmen. «Sofía está estudiando Derecho», le contó Elena. «Dice que cuando termine la carrera se va a especializar en casos de violencia doméstica. Dice que quiere ser como su papá, alguien que protege a los que no pueden protegerse solos». Roberto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sus hijos habían crecido sin él, pero habían crecido bien. Carmen había sobrevivido, había sido fuerte, había mantenido unida a la familia a pesar de todo. «¿Me perdonan?», preguntó, «por haberlos abandonado». «No los abandonaste», dijo Elena firmemente. «Los protegiste de la única forma que podías, y ahora es hora de que regreses a ellos». Roberto miró por la ventana hacia los campos de Don Sebastián. Durante 5 años, este lugar había sido su refugio, su escape de un mundo que se había vuelto demasiado complicado y peligroso. Pero nunca había sido su hogar. Su hogar estaba en Ciudad de México, con Carmen y los niños. Su hogar estaba donde quiera que estuviera su familia. «¿Cuándo?», preguntó. «Mañana», respondió Elena. «El fiscal federal va a anunciar los cargos contra Aurelio pasado mañana. Los medios van a cubrir la historia. Una vez que todo sea público, no podrá tocarte sin exponerse completamente». «¿Y si sale mal?». Elena tomó la mano de Roberto y la apretó con fuerza. «Entonces enfrentaremos las consecuencias juntos, como familia». Roberto se quedó despierto toda la noche, mirando a Mateo dormir y pensando en la decisión que tenía que tomar. Podía quedarse en la granja, aceptar el trabajo de don Sebastián, vivir una vida tranquila pero incompleta. O podía apostar todo otra vez, confiar en la mujer que había salvado 5 años atrás y regresar a pelear por la vida que había perdido. Al amanecer, su decisión estaba tomada. Roberto Mendoza había pasado 5 años escondido en las montañas de Jalisco. Carlos Ruiz había sido un buen hombre, un trabajador honesto, un fantasma que había logrado sobrevivir en los márgenes del mundo. Pero era hora de que Roberto regresara a casa. Era hora de que enfrentara a Aurelio Vázquez. Era hora de que recuperara a su familia. El exilio había terminado. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La mañana de la partida, don Sebastián se acercó a Roberto mientras empacaba sus pocas pertenencias. «No sé quién eres realmente, Carlos», le dijo, «pero en los meses que has trabajado aquí, he visto tu carácter. Eres un hombre bueno que está cargando con algo pesado
Espero que encuentres la paz que estás buscando. Roberto abrazó al viejo que le había dado refugio sin hacer preguntas. La encontré, respondió, y la encontré gracias a su bondad. Don Sebastián le extendió un sobre con su último salario y algo extra. Para el camino, dijo, y recuerda, siempre tendrás un lugar aquí si las cosas no salen como esperas. El viaje de regreso a Ciudad de México duró 6 horas. Mateo pasó todo el tiempo contándole a Roberto sobre su vida en Los Ángeles, la escuela donde había aprendido inglés, los amigos que había hecho, los trabajos que Elena había tenido para mantenerlos. Pero también le habló de las noches cuando lloraba porque extrañaba a papá Roberto, de los dibujos que hacía para mantener vivos los recuerdos, de todas las veces que le había preguntado a Elena cuándo podrían regresar a México para encontrarlo. Nunca dejé de pensar en ti, le dijo Mateo. Mami decía que tú tampoco nos olvidaste, pero yo quería estar seguro. Roberto sintió que se le partía el corazón. Durante 5 años se había convencido de que era mejor para Elena y Mateo seguir adelante, construir una nueva vida sin él. Nunca se había permitido considerar que tal vez lo extrañaran tanto como él los extrañaba a ellos. Elena manejaba, en silencio, observando por el espejo retrovisor la interacción entre Roberto y Mateo. Había tomado la decisión correcta al regresar por él. Algunas familias están unidas por la sangre, otras por las circunstancias, y unas pocas están unidas por algo más profundo, la elección consciente de amarse y protegerse mutuamente sin importar el costo. Cuando llegaron a las afueras de Ciudad de México, Elena se detuvo en una gasolinera. ¿Estás listo?, le preguntó a Roberto. Roberto miró hacia el horizonte, donde se alzaban los edificios de la ciudad que había sido su hogar durante 40 años. En algún lugar de esa mancha urbana, Carmen estaba esperándolo. Sus hijos estaban esperándolo. Una vida que había puesto en pausa 5 años atrás estaba esperando a ser reanudada. «Estoy listo», dijo, pero mientras se acercaban al barrio donde vivía su familia, Roberto no sabía que Aurelio Vázquez había recibido noticias de que Elena había regresado a México. El comandante corrupto había activado todos sus contactos, había puesto en marcha una red de vigilancia, había preparado una trampa. Aurelio sabía que si Elena había regresado, Roberto no podía estar lejos, y esta vez no iba a permitir que ninguno de los dos escapara. La cacería final había comenzado. Roberto Mendoza regresaba a casa después de 5 años de exilio, pero casa ya no era el refugio seguro que recordaba. Casa se había convertido en el campo de batalla donde se decidiría su destino, el destino de Elena y Mateo, y el destino de todas las víctimas de Aurelio Vázquez. El círculo que había comenzado en una carretera polvorienta de Oaxaca estaba a punto de cerrarse en las calles de Ciudad de México, y esta vez solo uno de los 2 hombres que habían estado persiguiéndose durante 5 años saldría con vida. Carmen estaba preparando la cena cuando escuchó el coche detenerse frente a la casa. Durante 5 años, cada vez que escuchaba un motor en la calle, su corazón se aceleraba con la esperanza de que fuera Roberto regresando. Durante 5 años había sido desilusionada. Esta vez fue diferente. Esta vez, cuando miró por la ventana, vio a Elena bajarse del coche del lado del conductor y del lado del pasajero, moviéndose lentamente como si no pudiera creer que realmente estaba ahí, bajó Roberto. Carmen
soltó el plato que tenía en las manos. Se hizo pedazos contra el suelo de la cocina, pero ella no lo notó. Toda su atención estaba enfocada en el hombre que caminaba hacia su puerta, el hombre que se veía más viejo, más delgado, más cansado, pero que seguía siendo inconfundiblemente Roberto. Diego y Sofía estaban haciendo tarea en la mesa del comedor cuando escucharon el plato romperse, seguido de un grito ahogado de su madre. Corrieron hacia la cocina y la encontraron parada junto a la ventana, con las manos cubriendo la boca y lágrimas corriendo por las mejillas. —¿Qué pasa, mamá? —preguntó Sofía. Carmen no pudo responder. Solo señaló hacia la ventana. Diego y Sofía miraron hacia afuera y vieron a un hombre que reconocieron inmediatamente, a pesar de los años que habían pasado. Lo reconocieron en la forma de caminar, en la manera de inclinar la cabeza, en el gesto protector con que puso su mano en el hombro de Mateo mientras se acercaban a la casa. —Papá —susurró Diego. Sofía se quedó paralizada. Durante años había imaginado este momento. Había fantaseado con lo que le diría a su padre cuando regresara. Había practicado discursos llenos de reproches y preguntas. Pero ahora que él estaba ahí, todas las palabras se le habían ido. Roberto tocó a la puerta con suavidad, como si fuera un extraño pidiendo permiso para entrar en su propia casa. Carmen se acercó a la puerta con pasos temblorosos, respirando profundo para tratar de calmarse. Abrió la puerta. Roberto y Carmen se miraron en silencio durante un momento que se sintió como una eternidad. 5 años de separación, de dolor, de preguntas sin respuesta, de noches solitarias y días vacíos se concentraron en ese instante. —Hola, Carmen —dijo Roberto finalmente—. He regresado. Carmen no respondió con palabras. Se lanzó hacia él y lo abrazó con tanta fuerza que Roberto pensó que le iba a romper las costillas. Él la abrazó de vuelta, enterrando el rostro en su cabello, respirando su aroma, sintiendo su calor, confirmando que realmente estaba ahí, que realmente había regresado a casa. —Pensé que habías muerto —susurró Carmen—. Pensé que nunca te volvería a ver. —Lo siento —dijo Roberto—, lo siento mucho. Diego se acercó lentamente, como si temiera que su padre fuera una alucinación que se desvanecería si se movía muy rápido. Roberto extendió un brazo y lo incluyó en el abrazo. Diego, que ahora era más alto que su padre, se dejó abrazar como si volviera a ser un niño pequeño. Sofía se quedó en el marco de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y expresión desafiante. Roberto la miró por encima de las cabezas de Carmen y Diego. —Hola, princesa —le dijo. —No me digas princesa —respondió Sofía—. Ya no soy una niña. Roberto asintió. Tenía razón. La niña que había dejado atrás se había convertido en una adolescente fuerte, independiente, que había aprendido a vivir sin él. —Tienes razón —dijo—. Ya no eres una niña. Eres una mujer hermosa, inteligente y fuerte, igual que tu madre. Sofía sintió que se le suavizaba la expresión a pesar de su determinación de mantenerse enojada. —¿Por qué regresaste? —preguntó. —Porque ahora Roberto miró a Elena, que había permanecido en silencio durante la reunión familiar, dándoles espacio para procesar el momento. Porque Elena me enseñó que a veces hacer lo correcto significa regresar y enfrentar las consecuencias, dijo, y porque ustedes merecen tener a su padre de vuelta. Sofía lo miró durante un largo momento, evaluándolo, juzgándolo, decidiendo si podía perdonarlo.
Finalmente, se acercó y lo abrazó también. «Te extrañé, papá», admitió. «Te extrañé mucho». La familia Mendoza estaba reunida por primera vez en 5 años, pero su felicidad duró exactamente 37 minutos. Fue entonces cuando Aurelio Vázquez llegó a cobrar su venganza. Los coches llegaron sin sirenas, sin luces, como sombras que se deslizaron por la calle y se posicionaron estratégicamente alrededor de la casa. Aurelio había aprendido durante 5 años de búsqueda infructuosa que la discreción era más efectiva que la fuerza bruta. Mateo fue el primero en notar algo extraño. Estaba jugando en el patio delantero mientras los adultos hablaban en Ninney, la sala, cuando vio a hombres armados saliendo de coches civiles. Corrió hacia la casa gritando: «¡Papá Roberto! ¡Mami! ¡Están aquí!». Roberto entendió inmediatamente. Durante 5 años había vivido esperando este momento, preparándose mentalmente para el enfrentamiento final. Se levantó de la mesa donde habían estado cenando y miró por la ventana. Aurelio Vázquez bajó del coche principal. Había envejecido durante los 5 años de búsqueda, pero la obsesión lo había mantenido en forma. Era un hombre alto, de hombros anchos, con cicatrices en las manos que hablaban de una vida de violencia. Sus ojos eran los ojos de un depredador que finalmente había acorralado a su presa. «Elena», gritó desde la calle, «sal de ahí. Es hora de que regreses a casa». Elena se estremeció al escuchar la voz que había poblado sus pesadillas durante años. Roberto se colocó inmediatamente frente a ella, protector. «Llama a la policía», le dijo a Carmen. «Él es la policía», respondió Elena. «Tiene contactos en todas partes. Nos van a entregar directamente a él». Roberto pensó rápidamente. Necesitaban tiempo, necesitaban que llegaran los medios de comunicación que Elena había alertado, necesitaban que el caso se volviera público antes de que Aurelio pudiera silenciarlos para siempre. «Diego», le dijo a su hijo, «llama a todos los números que están en esa lista que Elena trajo, periodistas, abogados, el fiscal federal. Diles que Aurelio Vázquez está aquí, que está amenazando testigos». «Sofía», le dijo a su hija, «lleva a Mateo al cuarto de atrás y no salgan por nada del mundo». «Carmen, llama a los vecinos. Diles que vengan, que traigan sus teléfonos, que graben todo lo que puedan». Roberto sabía que su única oportunidad era convertir el enfrentamiento en un espectáculo público. Aurelio era poderoso, pero no tanto como para cometer un asesinato frente a cámaras y testigos. «¡Roberto Mendoza!», gritó Aurelio desde la calle. «Sal de ahí como hombre. Esto es entre tú y yo». Roberto respiró profundo y caminó hacia la puerta. Elena trató de detenerlo. «No salgas», le rogó. «Te va a matar». «No si ustedes están grabando», respondió Roberto. «No si todo México está viendo». Abrió la puerta y salió al patio delantero. Aurelio sonrió al verlo. «5 años», dijo Aurelio. «5 años buscándote. Y resulta que todo lo que tenía que hacer era esperar a que esta perra regresara para traerte directamente a mí». Roberto sintió una furia fría subiéndole por el pecho, pero se controló. La violencia era lo que Aurelio quería, lo que esperaba, lo que le daría la excusa para matarlo. «Aquí estoy», dijo Roberto. «¿Qué quieres?» «Quiero a mi esposa de vuelta», respondió Aurelio. «Quiero a mi hijo de vuelta, y quiero que pagues por robarlos». «Elena no es tu esposa», dijo Roberto. «Un pedazo de papel no te da derecho a golpear a una mujer. Y Mateo no es tu propiedad».
Aurelio se acercó más, con la mano descansando casualmente en la pistola que llevaba en el cinto. «Elena es mía», dijo. «Siempre ha sido mía, y tú vas a devolvérmela, o voy a matarte aquí mismo, frente a tu familia». Roberto escuchó el sonido de coches acercándose. Por el rabillo del ojo vio camionetas de medios de comunicación, coches civiles que probablemente llevaban abogados y funcionarios federales. El plan de Elena estaba funcionando. «No», dijo Roberto. «Elena es libre, Mateo es libre, y tú vas a ir a prisión por todo lo que has hecho». Aurelio siguió la mirada de Roberto y vio a los periodistas bajándose de sus camionetas, comenzando a montar cámaras, preparándose para transmitir en vivo. «Hijo de puta», murmuró Aurelio. «Me tendiste una trampa». «No», dijo Roberto. «Te dimos una oportunidad de rendirte con dignidad, pero si prefieres que todo México vea quién eres realmente, también está bien». Aurelio miró alrededor. Tenía 5 hombres armados con él, pero también había al menos 10 cámaras apuntándole, docenas de testigos y coches federales que se acercaban con sirenas encendidas. Podía matar a Roberto, probablemente podía matar a Elena y escapar en la confusión, pero ya no podía hacerlo en silencio. Ya no podía hacerlo sin consecuencias. Por primera vez en su vida, Aurelio Vázquez estaba acorralado. Y un hombre acorralado siempre es el más peligroso. El enfrentamiento se prolongó durante 3 horas. Aurelio se negaba a rendirse, los federales se negaban a retroceder, y los medios transmitían cada segundo en vivo a todo el país. La historia de Roberto y Elena, el abuso, la corrupción, la búsqueda de 5 años, todo salió a la luz frente a las cámaras. México entero se detuvo para ver el desenlace. Elena finalmente salió de la casa, a pesar de las protestas de Roberto. Se colocó frente a las cámaras y contó su historia completa. Años de abuso, la huida desesperada, el rescate de Roberto, la vida en el exilio, y su decisión de regresar para hacer justicia. «Durante 5 años viví libre en Estados Unidos», dijo Elena, mirando directamente a la cámara. «Pero no podía ser completamente libre sabiendo que el hombre que me salvó había pagado un precio tan alto por protegerme. Roberto Mendoza es un héroe. Aurelio Vázquez es un criminal». Aurelio gritó obscenidades desde su posición, pero las cámaras se enfocaron en Elena. Su testimonio era poderoso, creíble, devastador. Uno a uno, otros testigos comenzaron a llegar. Mujeres que Aurelio había abusado, oficiales que habían sido testigos de su corrupción, víctimas que durante años habían estado demasiado asustadas para hablar. La transmisión en vivo les había dado el valor que necesitaban. A las 10 de la noche, Aurelio finalmente entendió que había perdido. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, los testigos eran creíbles y todo México había visto su verdadero rostro. Cuando los agentes federales se acercaron para arrestarlo, Aurelio miró a Roberto una última vez. «Esto no termina aquí», le gritó. «Tengo amigos, tengo contactos, voy a salir y cuando salga voy a encontrarte». Roberto se acercó hasta donde los agentes le permitieron. «No», dijo calmadamente. «Esto termina aquí, porque ya no eres el único con poder. Ya no eres el único con conexiones. Ahora todo México sabe quién eres. Y todo México va a estar vigilando». Aurelio fue arrestado esa noche. Los cargos incluían violencia doméstica, abuso de autoridad, corrupción, amenazas a testigos y docenas de otros delitos que habían salido a la luz durante la investigación. Nunca volvería a ser libre.
Roberto, Elena y las familias que habían sido separadas por la violencia y el abuso, finalmente estaban a salvo. Pero la historia no terminaba con la caída de Aurelio. Terminaba con la reconstrucción de las vidas que habían sido rotas y con la comprensión de que a veces la justicia llega tarde, pero siempre llega. Un año después del arresto de Aurelio, Roberto estaba de nuevo manejando rutas de carga, pero ahora con una diferencia. Elena y Mateo viajaban con él durante las vacaciones escolares. Mateo, ahora de 9 años, había aprendido a cambiar velocidades y soñaba con ser trailero como su papá Roberto. Carmen había perdonado completamente a Roberto. Durante los meses de terapia familiar que siguieron a su regreso, había llegado a entender que la decisión de su esposo no había sido un abandono, sino el acto de amor más profundo que podía imaginar, sacrificar su propia felicidad para proteger a los inocentes. Diego había comenzado a estudiar trabajo social inspirado por la historia de su padre. Quería trabajar con familias en crisis, ayudar a otras personas a encontrar la fuerza para hacer lo correcto, incluso cuando fuera difícil. Sofía había sido aceptada en la Facultad de Derecho más prestigiosa del país, con una beca completa financiada por una organización de derechos humanos que había conocido la historia de su familia. Su tesis de admisión había sido sobre la importancia de proteger a los testigos en casos de violencia doméstica. Elena había decidido quedarse en México. Abrió una casa refugio para mujeres víctimas de violencia, financiada con donaciones que llegaron después de que su historia se volviera pública. Mateo asistía a una escuela bilingüe donde podía mantener su inglés mientras se reconectaba con sus raíces mexicanas. La casa refugio se llamaba La Casa de Roberto, en honor al hombre que había demostrado que a veces un extraño puede convertirse en familia y que a veces hacer lo correcto requiere sacrificar todo lo que amas. Pero la lección más importante que había dejado toda la experiencia no era sobre el sacrificio. Era sobre el perdón, la redención y la capacidad del amor para sanar incluso las heridas más profundas. En una tarde de domingo, 5 años, después del regreso de Roberto, toda la familia extendida se reunió para el cumpleaños de Mateo. Estaban Roberto y Carmen, Diego con su nueva novia, Sofía con sus libros de derecho, Elena con una sonrisa que ya no tenía rastros de miedo, y Mateo con 14 años y la misma sonrisa que había derretido el corazón de Roberto desde el primer día. Durante la cena, Mateo pidió que Roberto le contara otra vez la historia de cómo se habían conocido. Era su historia favorita, aunque la había escuchado cientos de veces. «Cuéntame de la troca que se descompuso», dijo Mateo. «Cuéntame del día que nos salvaste». Roberto miró alrededor de la mesa, a todas las caras que amaba, a la familia que había perdido y recuperado, a la familia que había ganado en el proceso. «No fue yo quien los salvó», dijo. «Fueron ustedes quienes me salvaron a mí». «¿Cómo?», preguntó Mateo, aunque conocía la respuesta. «Me enseñaron que la familia no es solo la gente que comparte tu sangre», explicó Roberto. «Es la gente por la que estás dispuesto a sacrificar todo. Es la gente que te ama sin importar los errores que hayas cometido. Es la gente que te perdona cuando regresas a casa». Carmen tomó la mano de Roberto bajo la mesa. Elena sonrió desde el otro lado. Los niños escuchaban con la misma atención que ponían cada vez que se contaba la historia. «El día que paré la troca en Oaxaca», continuó Roberto, «pensé que estaba ayudando a 2 extraños, pero en realidad Dios me estaba enseñando algo sobre el amor,
sobre la justicia, sobre lo que significa ser un hombre bueno en un mundo difícil. ¿Y qué te enseñó?, preguntó Sofía, aunque también conocía la respuesta. Me enseñó que a veces tienes que perder todo para encontrar lo que realmente importa, dijo Roberto. Me enseñó que la familia verdadera es la que eliges proteger, no solo la que te toca por casualidad. Y me enseñó que el amor siempre encuentra la forma de regresar a casa. Mateo sonrió y abrazó a Roberto. Entonces fue bueno que se descompusiera la troca, dijo. Sí, respondió Roberto mirando a Elena. Fue lo mejor que pudo haber pasado. Afuera, el viento de octubre sopló entre los árboles del barrio donde Roberto había construido su vida. La había perdido y la había recuperado. Era el mismo viento que había soplado en la sierra oaxaqueña una década atrás, cuando un trailero había elegido parar su vehículo para ayudar a una mujer desesperada, pero ahora ya no era el viento del destino o la casualidad. Era el viento de la gratitud, de la justicia cumplida, de la familia reunida, de las promesas cumplidas. Era el viento que lleva las oraciones de agradecimiento hasta el cielo, donde Dios sonríe al ver que sus hijos han aprendido a amarse los unos a los otros, sin importar el costo. La historia que había comenzado con una troca descompuesta en Minuashun, Oaxaca, había terminado con una familia completa en Ciudad de México. El círculo se había cerrado, la justicia había prevalecido, el amor había ganado. Y Roberto Mendoza, el trailero que había elegido hacer lo correcto, cuando lo correcto era lo más difícil, finalmente estaba en casa. Para siempre. Epílogo. 10 años después. Doctor Diego Mendoza trabajaba en el Centro de Crisis Familiares más importante de México. Cada día ayudaba a familias a superar situaciones imposibles, inspirado por la historia de su propio padre. Licenciada Sofía Mendoza habíase convertido en la abogada de derechos humanos más reconocida del país. Había ganado casos que habían establecido precedentes legales para la protección de víctimas de violencia doméstica. Elena Morales había mantenido su nombre legal americano, dirigía una red de casas refugio que se extendía por todo México. Su organización había ayudado a más de 1000 mujeres a escapar de situaciones de abuso. Mateo Vázquez Morales estudiaba ingeniería en transporte, soñando con diseñar camiones más seguros para los traileros como su papá, Roberto. Roberto y Carmen habían renovado sus votos matrimoniales en su 25º aniversario, en una ceremonia donde Elena fue la madrina y Mateo el padrino. Aurelio Vázquez murió en prisión, solo y olvidado, sin que nadie llorara su muerte. La casa de los Mendoza se había convertido en punto de reunión para docenas de familias que habían sido ayudadas por la organización de Elena. Cada domingo era una celebración de la vida, del amor, de la justicia y de las segunda oportunidades. Y cada año, el día que Roberto había parado su troca en Oaxaca, toda la familia viajaba hasta esa carretera serpenteante para dejar flores en el lugar donde todo había comenzado. Era su forma de agradecer al destino, a Dios, al universo, por haber puesto a las personas correctas en el lugar correcto, en el momento exacto. Roberto siempre decía la misma oración. Gracias por enseñarme que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Gracias por recordarme que la familia es lo que elegimos proteger. Y gracias por demostrarme que el amor siempre encuentra la forma de regresar a casa. Y el viento de la sierra oaxaqueña
llevaba sus palabras hacia el cielo, donde se unían con las oraciones de agradecimiento de miles de familias que habían encontrado la fuerza para elegir el amor por encima del miedo, la justicia por encima de la conveniencia, la esperanza por encima de la desesperación. Porque a veces, cuando una troca se descompone en el lugar exacto donde una mujer desesperada necesita ayuda, no es casualidad, es providencia. Y la providencia siempre, siempre encuentra la forma de convertir el dolor en sanación, el sacrificio en redención y el amor en milagro. Fin. En memoria de todos los hombres y mujeres que eligen hacer lo correcto sin importar el costo personal. En honor de todas las familias que han sido separadas por la injusticia y reunidas por el amor. Y en gratitud por todas las tocas descompuestas que nos ponen exactamente donde necesitamos estar, cuando necesitamos estar ahí. Porque la vida te enseña que los verdaderos héroes no son los que nunca tienen miedo, son los que tienen miedo, pero eligen actuar con amor de todas formas. Y esa elección, esa decisión de amar sin importar el costo, es lo que nos convierte